Son un desastre. Ya, no, ya le Oye, no puse... puedo creer que estar tan arrugada. Ya, dale. Colágeno. Pero no, ¿cómo hemos partido Oye, el podcast hablando que está arrugada? mira, me fui a comprar cremas de alta gama. Ahora, en el marco de la pandemia, porque es una weá que ya, terrible, terrible. No, yo Ya, no voy a filo, grabar. dale No, nomás. yo no voy a grabar esta parte. No, o sea, Esta weá no. es por culpa, te voy a decir por culpa de qué, el cigarro Sí. y la pandemia, me tiene así. No, pero el Pero cigarro ya. más que todo, pues, Isa. Sí. Bueno, Ya, te A mí me tiene compraste. una, gordo, a Bueno, mí me tiene gordo la pandemia. a mí también. Literalmente. Ya, entonces, o sea, entonces, espérate, voy a partir ahora el podcast, pero lo primero que voy a hacer para partir, voy a decir con el auspicio de las cremas de alta gama de Isabel Margarita, del Rogerío. La gente está sacando oye, su 10% para sobrevivir. Mira, en ese sentido tenía razón la ministra, pues, weón. Mientras algunos van a buscar sus plasmas, esta se compra cremas de alta gama, weón. Pero si yo bueno, necesito mi plasma, no tengo. los ricos también lloramos, po. Sí, pues. Los ricos también Además, lloran, por ejemplo, la ministra se compra sus vestidos y nadie le dice nada. pero ella no. La, Esos, mini- esos Ella- trapos, Juan, que parece sultana, no sé. los la ministros, ministra Put, los ministros de este gobierno, no retiran su 10%, retiran su 10% de utilidades porque son parte de los dueños de la AFP, pues, si esa es la Claro. sí, diferencia. po, sí, po. No cotizan en la AFP, se retiran el 10% de las ganancias. Y así Exactamente. nomás. Ya. Oye, ¿por qué no Digas. hicimos Rogerío la semana pasada? ¿Ya empezamos? ¿Sí? Ahora recién. Ah, ¿O no? porque estamos en una semana de reflexión. Claro, Necesitamos reflexionar. Pero Si yo creo que aquí de los continuamos, ¿no? 4 hay alguien que es más culpable que el resto. necesitábamos pensar para podernos decir cosas tan estúpidas Ya. en este contexto público. La Isa que se fue, ¡Ah! a armar No se fue a ni un alboroto lado. Se al fue a la pieza al sur. lado. Se fue a la segunda vivienda en helicóptero. Ahí en Licanray andaba. Ay, somos la incorrección total, weón. Cremas de alta Me gama, fui, segunda vivienda Ay, con helicóptero. me fui a visitar a mi familia, eso es cierto. Pero además porque tenía que hacerme un examen médico, cosa que no voy a profundizar en este espacio. Claro, porque ya Pero sería mi otra cosa. tratamiento, sí, demasiado íntimo, pero yo sigo un tratamiento en Temuco. Ah, Entonces tocaba visitar ahí a la médica y por supuesto aproveché de visitar a mi familia, que estaba muy bien, que estaba ¿Qué más bien. aprovechaste, Isa? Porque en Temuco pasaron cosas. ¿Estarías tú por ahí? Ahí estaba yo, de cuerpo presente. Bueno, no, yo estaba en Temuco, las cosas pasaron en otro lado, pero sí, pues, me tocó estar ahí presenciar a través de redes sociales y de la tele. Darío, ¿hiciste un gesto para decir algo? sí, no, solamente que yo creo que a propósito, digamos, un poco en esta cosa casual que estaba ahí en Temuco, pero más allá donde uno haya estado, fue una semana súper intensa y reactivó un tema que cada cierto tiempo se reactiva. Y que incluso esta cosa que se reactiva, como que entra en la agenda y después sale en la agenda. Entra en la agenda, sale en la agenda. Y estamos así 20, 25 años con el tema del conflicto chileno-mapuche y que incluso hasta la pura denominación de lo que uno pudiera hablar ya va defendiendo. ¿Dónde es el problema? ¿Es en la Araucanía o es en Gualmapu? ¿Es el conflicto mapuche o el conflicto chileno-mapuche? Bueno, yo creo que hay harto paño que cortar que no tiene que ver con informar nada, porque la gente que ve este podcast es gente muy informada, y nosotros no somos ni periodistas ni informadores, pero yo creo que habría que darle vuelta a ese tema. Pero antes de eso, además de saludarlo y de saludar a quienes por alguna extraña razón consideran que es bueno perder algunos minutos con nosotros y con nosotras, ayer pasó, y ni la Isa ni el Cristian lo saben, una cosa bien heavy y bien interesante. Y yo le quiero pedir a la Carla si lo puede contar. Yo solo voy a hacer un pie. Es que ayer 6 de agosto, hoy día 6, 5 de agosto, hubo una charla con nuestra buena amiga Alejandra Matus, periodista notable, ¿cierto? Organizada por el lugar donde yo trabajo, ese sindicato de supervisores de la minería, y iniciamos la charla en Zoom con mucha gente y de repente hubo una interrupción. ¿Cuál fue esa interrupción, Carla?
Tú sabes que yo no soy muy buena para relatar historias, sino más bien para escribirlas, pero voy a tratar de ser concreta, sintética y clara. Estábamos en la transmisión y de pronto comenzaron a aparecer como una avalancha, una serie de imágenes pornográficas. Así Eh, estábamos. Así estábamos. Estábamos en eso, la gente. ¿Ah? Ahí empiezo a tener cara de angustia ya. Que estábamos ahí con 200 personas conectadas, un poco más, y empiezan a aparecer una serie de imágenes muy fuertes pornográficas, de sexo explícito, de páginas. Y además de eso, comienzan por el chat a escribir ataques, en donde la palabra que más se repetía era, no sé, pene, pico, pico, no sé qué, como insultos y cosas diversas. Y bueno, y ahí tratando de nosotros, los que estábamos en la administración de la reunión, a bloquear, a sacar gente, a bajar la pantalla. Yo creo que la más angustiada porque me preocupaba más que hubiesen otras imágenes más fuertes, que ha pasado en otras reuniones, en otros lugares, por lo que he escuchado. Nunca me había tocado estar en una cosa así. Y tratando de sacar a los que aparentemente estaban metidos con nombres falsos, además, con reiteraciones de nuestros propios nombres. Por ejemplo, repetían nombres de gente que éramos administradores del taller, estaban con nuestros propios nombres haciendo este hackeo. Y después de eso, cuando ya estábamos tratando de eliminar a toda la gente del chat, empezaron a aparecer imágenes en vivo de masturbaciones en las pantallitas de los participantes. Por lo menos 6 u 8 personas, hombres, masturbándose en la cámara. No. Fue muy heavy. Sí, fue muy heavy. Oye, nada que decir. ¿No te escuchamos, Darío? Perdón, me Darío. muteé. ¿Sí? O sea, Oh, qué bueno que se haya muteado. me querés tener muteado todo el programa. Hay varios Sí, que nos escuchan. así me han dicho. A mí. Sí, no sé, a mí me mandan, me escriben por internamente, me dicen, oye, ¿por qué no te callas? También vamos a hablar de eso. Sí, fue además en esta, porque estábamos con Carla, la Ale estaba haciendo su charla y habíamos definido un formato en que yo la iba como a entrevistar, como a guiar. A ella le gusta eso más que poner tanta lámina y todo. Y de hecho creo que tuvo buena conversación. Esto fue exactamente al inicio. Yo le iba a dar la palabra a la Ale y se copan. Y Carla estaba justamente apoyándonos en toda esta cosa, el Zoom, de aceptar gente y todo eso. Lo interesante de lo que muy bien ha contado Carla es que hubo este intento muy coordinado, ¿ya? Tenemos como mínimo, porque en el fondo puede haber una persona con un par de perfiles, entra primero, entra después, hace dos cosas a la vez, pero efectivamente cuando después ya logramos finalmente bloquear las pantallas, que es cosa que uno puede hacer, fue un detalle que se nos escapó, porque uno no anda pensando en la maldad. Efectivamente el paso siguiente, cuando ya empezó la presentación de la Ale, y ahí ya fueron medio irrelevantes, porque uno pone, ¿cierto? Cuando tú estás en un Zoom, pones en grande a la persona que está hablando y por lo tanto ya no ves al otro. Pero lo que hizo Carla, lo que hizo Julio Pastén, colega que también trabaja con nosotros, mientras empezó esto, empezaron a buscar. Entonces poner la pantalla en mosaico donde aparecen esos 25, para la gente se lo comento a los que no están habituados al Zoom, y empezar a mirarlo. Y ahí efectivamente sí vieron a personas a la vez que en vista que ya no podían copar con pornografía la imagen central, lo que hicieron fue masturbarse frente a la cámara. Entonces hubo al menos 5 o 6 personas. Por lo tanto, nuestro cálculo es que no menos de 6, probablemente quizás hasta 10 personas coordinadas recibieron el link de la charla, porque además lo difundimos públicamente un rato antes, incluso en Twitter, por si alguna gente a última hora se quiere sumar. Teníamos capacidad en el salón virtual. Y entonces se ponen, y efectivamente en el chat, a decir cuestiones, todo sexual, todo gay, ¿ah? O sea, de alguna manera, después revisamos el chat y la lógica es ellos, violentamente, utilizando nuestros nombres, porque uno puede renombrarse, entonces había uno que se llamaba Darío Quiroga, otro que se llamaba Carla, otro que se llamaba Alejandra Matus, etc. Y entonces escribiendo, en el fondo somos gays, somos lesbianas, somos... Es muy loco. Quiero comentarle a la gente, esto ya seguramente cuando lo vean el Rogerío es probable que ya esté el video activo en la página del Observatorio Sindical de la Minería, un canal YouTube,
vamos, y decidimos dejarlo completo. Eso sí, le van a colocar una franja, porque si uno pone imágenes porno, te lo bloquea YouTube, entonces nos podría bloquear esto. Pero yo creo que es bien interesante que lo vean, es desde el comienzo, los primeros minutos. Pero ¿sabéis por qué? Porque eso, o sea, era una charla sobre el tema del proceso constituyente con la Alejandra Matus, que se pitió a Big Boss, ¿cachai? Que gracias a su trabajo con un celular y con Twitter logró desmontar las cifras mañosas de Mañalich y del gobierno al inicio de la pandemia, y fue probablemente la principal causante, si uno quiere ponerlo en nombre propio, de la salida de Jaime Mañalich, idolazo de la ultraderecha. Entonces, bueno, fue para nosotros súper bueno, porque efectivamente es interesante en un proceso de diálogo este tipo de interrupciones, no las interrupciones, sino este tipo de interrupciones. Queríamos contárselo. Sí, yo, bueno, qué decir, un acto bien violento, de mi punto de vista, para cualquiera, estamos en estos espacios de redes, pero tiene como finalidad, ¿cierto?, dañar el intercambio, ¿cachai? Dañar, ¿cierto?, el proceso, porque obviamente te lo contamina y te lo pone en un lugar que desde el punto de vista de cualquier persona, cualquiera de nosotros o nosotras, ¿cierto? Yo, la verdad, si hubiese estado en el telecomando, ahí como la Carla, ahí mismo sabría qué hacer. O sea, yo creo que primero que el controlar la situación, Julio y Carla, de la situación de intervención, de hackeo, es una cuestión, claro, titánica y que se saluda. Pero lo que está detrás de esto es las operaciones destinadas, ¿cierto?, a anular las voces disidentes, críticas del orden neoliberal. Y eso es lo concreto, porque finalmente lo que se busca, ¿cierto?, es dañar e imposibilitar el mensaje que está llegando a cientos, a miles, no sé, ¿cierto?, que ve las redes y que obviamente se están instruyendo, y lo que se va, de mi punto de vista, a acentuar estas semanas, estos meses, con una campaña de horror, de terror. Y eso lo viví, por ejemplo, ayer mismo salía una información de Daniel Jadue en una supuesta relación con Héctor Morales, el actor, y de alguna manera llamando a Jadue a salir del closet y obviamente acusándolo de pederastía, ¿cachai? Entonces, todas esas cuestiones hoy día muy que están al acecho de poder dañar a los líderes de opinión y dañar el proceso constituyente, porque estos hueones van a querer resistir cualquier proceso de cambio. Eso es lo grave del hecho. Oye, sí, por supuesto, pero además son muy hueones porque, o sea, a mí me parece que a día de hoy, o sea, no entiendo el uso de la pornografía, supongo, me imagino, que ponen imágenes porno porque pensarán que a uno le va a dar un surmenage si ve una imagen de porno, cual cosa quiere decir que no tienen la menor idea de cómo se usa Pornhub, ni saben cuáles son las audiencias que tiene la pornografía. O sea, bueno, en fin, hay pornografía y pornografía. Evidentemente, si ponen pornografía infantil, eso es una cuestión bastante más de otro orden, po. Pero un mete-saca, chucha, no sé, po, que levante la mano el que no se ha metido a Pornhub algún día a esa cuestión. Pues bueno, pero porque tú eres un santo, tú tampoco, chucha madre, bueno, entonces, ¿te das cuenta? Una queda aquí, qué terrible. Bueno, mira. Por mi culpa, cuando yo veía que la compañera, la Isa, fue a Temuco, yo dije, ¿fue a ver realmente a la médica o fue a ver al pastor para salvarla en la iglesia? Que está ahí, Oye, la sí, porque yo tengo desesperación. pastor. Bueno, después si quieren reflexionamos en algún momento sobre los pastores que tengo, porque yo tengo dos, uno en Santiago y uno en Temuco, ya. Pero la cosa es que, pero ya, el uso de la pornografía para tratar de destruir algo sospechoso y raro, decirle a alguien que es gay para intentar desprestigiarlo, una estupidez suprema. Pero lo que no me parece, lo que sí me parece interesante es el pajeo público. Creo que ahí hay una cosa. O sea, no sé de qué habla, habría que pensarlo un poco más, pero no había escuchado una situación como esa, excepto en acciones de arte. Eh, mm, no, me quedo sin palabras frente a esa parte. Creo que lo demás es patanismo, fácil de desmontar, y que por otro lado anuncia que nuestros enemigos siguen siendo unos huevas, po.
O sea, que realmente piensan eso, o que nos vamos a espantar viendo pornografía, o que nos vamos a espantar si alguien es homosexual, o que o que vamos a decir, oh, los homosexuales nos están atacando, no sé. Pero el pajeo coordinado, ahora, el pajeo coordinado público entre hombres, también diremos que es una práctica social legítima y legitimada, pero que se haga por Zoom. Entonces uno podría decir, bueno, estos buenos se pajean juntos, como se ha pajeado tanta juventud junta, pero ahora lo hacen por redes sociales por culpa del distanciamiento social, qué sé yo. Esa cuestión creo y bueno, sí, pues, y claramente es un ataque, un intento de intervenir ahí el habla, pero un intento tan vulgar, no en el sentido de que me parezca vulgar la pornografía ni la masturbación, sino de poco vuelo, de poco vuelo. Y ustedes hablaron de esto, o sea, lo explicitaron cuando estaba ocurriendo con las personas con las que estaban participando. Sí, sí, lo hablamos harto. A ver, Carla, tú, yo, ¿quién va? O sea, a mí me sorprende, no sé si me sorprende, pero es curiosa la falta de repertorio de estos grupos. O sea, un poco por ahí la Ale lo decía, o Darío me acuerdo, que decían, bueno, ante nuestra propuesta, la respuesta es caca, en el fondo. O sea, mira, si hubiera aparecido una imagen de Pinochet, de, no sé, como una respuesta política a una provocación política, ok, ahí hay un tema. Pero sentirse ofendido, como decía tú, Isa, por ver un pene en pantalla, yo no sé en qué espacios están moviéndose estas personas. Y ahí voy a una reflexión que es un poco más lata y larga sobre cuál es el necesario rol de la izquierda como espacio de pensamiento crítico en respuesta a la estupidez. Hay un amigo que tenemos nosotros que siempre señala que no hay que pensar el mundo en términos de derechas e izquierdas, que hay que pensar fuera de la caja, que esta división es arcaica, que es obsoleta. Y cuando lo escucho, me dan ganas de decirle que voy a citar a un divulgador filosófico que yo sigo, que es Darío Stanriver, que izquierda y derecha son categorías móviles, o sea, que históricamente han ido modificando sus contenidos, que si revisamos hoy las banderas de la derecha liberal del siglo XVIII, seguramente nos encontramos con que muchas de sus propuestas son ahí las banderas de la izquierda, o sea, la diversidad, el pluralismo. Entonces, izquierda y derecha, lejos de ser conceptos en extinción, son conceptos que nos deberían ayudar a situarnos en un horizonte posible de una construcción de sentido deseada. Entonces yo creo que de aquí a 20 años van a seguir moviéndose y cada vez va a ser seguramente menos claro qué es ser de izquierda y derecha, porque lo que definimos hoy como izquierda después puede ser de otra manera. Y creo que la izquierda, y ahí voy por Marx, tiene que ver con la lucha de una concepción naturalista del ser humano, ¿no? Con una palabra clave pero compleja, que ahí cito a Stanriver, apertura. La izquierda va a tener que ser, o va a tener que ver cada vez más con una concepción abierta de la naturaleza humana, o sea, no hay una naturaleza humana cerrada, hay que reinventarla constantemente. Entonces un programa de izquierda tiene que sostener ideas antidogmáticas, antiesencialistas, en contra de una definición cerrada del ser humano, continuar lineamientos que hoy día están en el tapete, o sea, la apertura sexual, la relación con la tecnología, sus posibilidades, la apertura de los estados-nación o la abolición de los estados-nación, y también el cierre de la discusión de la identidad como algo monolítico. Entonces, creo que todo este programa de la izquierda pone también otra condición que a mí me gusta mucho, como lo dice Rorty, este filósofo gringo, que dice que la idea sería llegar a ser ironistas liberales. Por aquí lo tengo. O sea, ironistas liberales con una fuerte sensibilidad social. Y ahí pone énfasis en una necesidad de crecimiento de la crueldad humana, como un punto esencial a rescatar en el programa de la izquierda. O sea, ¿cómo abolimos toda esta estupidez, ¿no? Esta caca? ¿Cómo la dejamos atrás? ¿Cómo la aplastamos con nuestro programa de izquierda? ¿Quién se hace cargo de generar esa política? Esa es la pregunta.
El Estado tal vez no, porque sigue siendo un espacio monolítico, cerrado, una idea con la cual la izquierda también está en desacuerdo, ¿no? En muchas de sus posturas. Entonces, ¿quién? Y ahí, y disculpen la lata, yo creo que ahí retomamos algo de lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, que es el concepto de comunidad. Por eso, lo que pasó ayer me hace sentido, porque en este énfasis, recuperar a la comunidad como una idea de encontrarse con un otro distinto que no necesariamente piensa igual a mí, pero sí me ayuda a construirme en mi espacio real de libertad. Porque ayer cuando fue la provocación, cuando pasó esto, yo sentí un espacio de comunidad entre quienes estaban conectados en el sentido de entender que esto era caca. ¿ya? O sea, no hubo nadie de hecho hay que mirar las imágenes, la gente se ríe, la gente entiende que estamos por sobre eso, ¿no? Y creo que ahí esto sucede porque precisamente ahí se genera un espacio de reflexión, de debate y de pensamiento crítico que deja atrás la estupidez y que se encuentra en otros lugares comunes con muchos otros diferentes, pero que nos guían hacia un proyecto. Y yo sentí esa contención ayer en el espacio, violento después de esta situación, pero contenido de alguna manera por esta comunidad pensante que se construye. ¿no? Sí. Bueno, es que ha hecho un resumen así, yo creo, muy completo del hecho, pero de todas las consecuencias y de alguna manera como de una vocación, ¿cachai? O sea, en esta cosa que uno permanentemente plantea, la necesidad de la impugnación, ¿cachai? De la izquierda o de las izquierdas como un espacio de impugnación, de apertura. Yo creo que eso es lo que hay que señalar, es interesante. Y también hacerse cargo de cómo va a ser la pelea. O sea, yo creo que lo que pasó ayer A fue, pichulazo va a ser la así es, pelea. porque efectivamente, en general, no tienen otro repertorio. O sea, cuando uno mira los peligros de la ultraderecha te entra en Brasil, en todos lados, estoy pensando algunas estrategias más exitosas, y te entra con iglesias cristianas del más variado tipo, que son transnacionales de la fe, ¿ya? Como la Iglesia Universal, que es una empresa, pero así como la Coca-Cola, ¿ya? Y que además logra llegar, en esa lógica, a ser, al menos en el discurso moral, hacer la contención en los sectores populares donde no llega el Estado, ¿ah? En un país gigante como ese. Es eso. Y en otros lados va a ser, digamos, la ultraderecha que efectivamente se viste de xenofobia. Y la xenofobia hace sentido común. Le hace sentido común a gente que de repente uno los ve en posiciones políticas de izquierda, no sé qué, y por falta de mirada efectivamente dice, ay, estos haitianos, estos peruanos nos están quitando la pega. Entonces, ¿qué es lo que es cierto nos pasa permanentemente? Yo creo que a Cristian, sobre todo, como un activista, digamos, político permanente, te encontráis con esas contradicciones, incluso a veces con gente muy bien intencionada que se pierde, porque una de las gracias de ese discurso ultraderecha no está en los elementos fundacionales de la Constitución de Guzmán. Ahí está, ¿ah? Es ahí, en la práctica. Entonces, el hecho de que hayan efectivamente intervenido a pichulazo limpio, como dice la Isa, es bien interesante. Yo, solo de mi perspectiva, cerrar el tema, yo creo que da para volver a él, solo más valorar y destacar, porque ahí donde se ven los gallos y las gallas, es ayer la Alematu. O sea, le entró esto, o sea, tú cachai, la Alematu, o sea, pero no solo le entraron balas, perfecto, al tiro, porque en el fondo no hay problema, porque una de las maneras de ser impugnadores es tratar de buscar todos los registros posibles para que no haya nada que te desarme, porque efectivamente poner el porno y no la foto de Guzmán o de Pinochet, sí, pues en realidad de alguna manera es una estupidez, pero es inteligente en el sentido que a ellos no les interesa argumentar. No es como que si uno se metiera en un chat de facho y levantara la foto de Allende como un gesto moral. No, les interesa que no haya conversación. Ese es el objetivo. Eso es el objetivo del fascismo. ¿Cachai? No una Gente discusión. más latera. Yo Claro. creo que lo Y ahí la que... Ale, solo decir eso, que en el fondo logra incorporar eso in situ en el minuto y en el fondo ponerlo en perspectiva lo que relató. Y sabéis que al final, cuando nos despedimos con las 200 personas que estaban y uno abre los micrófonos y todos opinan, tú cachai, la idea de comunidad que plantea la Carla, que la gente contenta, porque cuando tú tuviste una dificultad y lograste con inteligencia y comunitariamente superarla, lo que hiciste fue un escalón más. Po. Sí, claro. Sí, lo que tratan de hacer, y me quedo con lo que
bueno, la Carla planteaba esto de la comunidad, de lo distinto, de lo diferente, y cuando uno se trata de hacer el caminar que hemos hecho en la vida también nosotros, o por lo menos, y cuando tú lo llevas también incluso este tema de la religiosidad, de estas iglesias transnacionales, porque en otros tiempos, por lo menos en lo que yo tengo la experiencia en la zona del carbón, las iglesias jugaban un rol, ¿cierto?, de contención en términos de la situación de la explotación y el abuso, pero había estos potentes partidos y estos potentes sindicatos en esa época que generaban una relación de convivencia y era una iglesia más transformadora, y que hoy día a partir, ¿cierto?, de los temas valóricos, la derecha se ha hecho de un nicho para meter, ¿cierto?, un temor y este tema del pecado y toda esta cuestión que construyen en su imaginario, hace que ha sido permeada amplios sectores populares a través de estas intervenciones, y que no son casuales, porque finalmente siguen manteniéndose en su trato expoliador de las mayorías. Cuando el Darío algo igual planteaba en relación al tema de la migración. O sea, cuando me tocó ser candidato a diputado allá por Calama, el año 2013, y caminando en el paseo peatonal, y unos trabajadores se me acercan, unos compañeros, y me dicen, compañero Cuevas, necesitamos que usted, por favor, debe sacar a todos estos migrantes bolivianos, peruanos, colombianos de acá a esta ciudad. Y yo quedo impactado, y yo podría haber sido un buen candidato, un ofertón, y haberle dicho, sí, compañero, esa va a ser mi misión. Y yo digo, no, pues, compañero. La humanidad necesitamos que transite por todos los lugares. El problema no son los migrantes, no son los desplazamientos humanos. El problema es la explotación y el abuso que viven todos estos seres humanos, porque como aquí hay tantos de esos pueblos, usted se va para Europa, hay tantos de los nuestros allá viviendo los dramas de los desplazamientos y la migración. Entonces, esa cuestión como sindicalista uno tiene que combatirla. Lo mismo pasa hoy día con la Araucanía, cuando tú ves en la mañana que estaba, no sé, y disculpa que lo extrapolo a esto, porque tiene que ver con todo esto, el desalojo de la municipalidad de Tirúa, ¿cierto?, donde Millabur, el alcalde, no dio la autorización, fue el gobierno, fue la autoridad que desaloja, ¿cierto? Pero a la par mostraban las imágenes de 17 camiones quemados, y quienes hacían de opinión eran unos pobres trabajadores forestales, tan explotados y tan abusados como los mapuches. ¿Me entiendes? Entonces finalmente el latifundio, el agricultor, instrumentaliza, utiliza a estos precarizados trabajadores, abusados trabajadores, para que digan, hoy día no podemos trabajar. No podemos trabajar porque nuestra herramienta, cuando los hueones, de mi punto de vista, lo que hay ahí es un cartel armado paramilitar destinado a dañar y a provocar en el marco de la constituyente. ¿Me entiendes? O sea, todo está, de mi punto de vista, anclado, porque esa violencia, o sea, yo, conociendo las comunidades incluso, no, la verdad no la he visto. Hace años atrás me tocó ser candidato en esa misma zona, caminando, ¿cierto?, por Tirúa, por Cañete, por las zonas del conflicto, y me tocó estar con hermanos mapuches. Y cuando habían asesinado a Domingo Collido, y me tocó ir a conversar, me llevaron, por primera vez yo tenía un contacto con las comunidades, el 2009, 2010, 2009. Y cuando llego a esa comunidad en San Ramón, eran niños, niños. Y yo me acuerdo que usaba en ese tiempo el pañuelo rojo y Palestino negro, que me rojo. regalaron, sí, que me regalaron unas compañeras contratistas en Rancagua. Y cuando yo llego y ellos, bueno, con un respeto, puta, una cosa increíble, y ellos se sacan su pañuelo y conversamos, comimos unas papas cocidas, un caldito de papas con ají, y después mis compañeros vamos a ir, hermanos, vamos a ir a hacer una acción. Y yo te digo que la acción eran un par de ramas, era una cuestión tan débil, por decirlo de mi punto de vista, en las peleas que nosotros teníamos como contratistas. Pero ellos al otro día fueron secuestrados, fueron torturados, fueron metidos en la cárcel de Lebu, y eran niños en general. Entonces a lo que voy yo, cuando Carla plantea todos estos elementos, también uno los plantea desde la perspectiva cultural, de la perspectiva política, del poder terminar con esta situación, y yo estoy seguro
que la situación que estaban viviendo en el Gualmapu no es más que un dispositivo de la ultraderecha, de la derecha, para impedir incluso el debate constituyente o de alguna manera poner sus condiciones para que las élites políticas corran de nuevo ciertos acuerditos de paz para de alguna manera no avanzar en los temas de fondo, que tiene que ver con recuperar la tierra, con la autodeterminación, que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con la riqueza, la distribución de esa riqueza. Elementos que no van a estar en la discusión de la constituyente seguramente, porque los pactos imponen, ¿cierto? Y restringen ese debate en nuestro país. Entonces, ¿que vamos a ser atacados estos días? Sí, vamos a ser atacados, pero el fascismo lo que trata es inhibir nuestra acción. El que no hablemos, el silenciarnos, eso es lo que trataban de provocar ayer en el programa que ustedes estaban con la Alejandra Matú, inhibir, el meter miedo, pero nosotros tenemos que tener el coraje y decirle, no, pues, salir con más fuerza, salir en el programa, si ayer fueron 200, 300, y que nada impida la construcción de nuestra comunidad, la construcción de nuestras perspectivas, y que los trabajadores, yo les pido a los trabajadores que nos ven y trabajadoras, por favor no se dejen instrumentalizar ni usar por quienes los expolian, los explotan. A esos trabajadores forestales en las condiciones más inhumanas trabajan. Si hemos estado ahí en Curanilagua, hemos estado en el sur de nuestro país, como las madereras, los explotan. Y ganan, Y en la novena ganan. región, gana la derecha siempre. Siempre. Sí, Siempre. pues, y entonces da ¿Qué contradicción de mierda esa? No, Bueno, Isa, claro. tú eres de ahí, po. ¿Qué te ha pasado también? ¿Qué te Sí, pero pasa? es que no. Bueno, me pasan muchas cosas también a un nivel afectivo, porque obviamente yo crecí en un tiempo corto ahí, pero mi familia vive ahí, y mi familia son descendientes de colonos. Entonces, claro, evidentemente me afecta en un nivel, dijéramos, emocional, y sí me cuesta pensar en estos términos, pero rescato, por ejemplo, la idea esta que mencionaba Carla sobre la relación de la izquierda y los nacionalismos. Yo creo que para pensar la cuestión mapuche, eso es un escollo para nosotros. Eh, 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 la idea de la identidad también como una cuestión, la política identitaria, como una cuestión que eventualmente las izquierdas críticas podrían poner en cuestión, otro escollo para pensar la cuestión mapuche. Entonces, a mí me parece que, por supuesto, condenando la militarización de la Araucanía o al Mapu, para nosotros, para mí, en lo personal, es difícil pensar en esta situación. Ahora, creo que es lo que mencionaba Cristian, de hacer ver la explotación de los trabajadores y de que los mapuches no son solo mapuches, son también trabajadores, y que los trabajadores no son solo trabajadores, son también mapuches, son chilenos y son de no sé dónde, diablos, porque también hay muchos trabajadores inmigrantes en la Araucanía. Claro, ahí puede haber un punto de encuentro, no lo sé, pero creo que la cuestión tiene aristas muy, muy diversas, y sí me pareció interesante que se levantara más o menos en esta pasada la arista del racismo, que es una que todos conocemos, pero que se levantó como palabra, y a mí me hizo recordar cuando se puso hambre en En la la... telefónica. Claro, porque en el fondo yo creo que la mayoría de las personas con sensibilidades críticas izquierdistas sabemos que lo que se vive ahí es, ahí y aquí, es racismo. Sin embargo, la palabra no había estado tan presente, creo, y eso me parece bien, creo que había que mencionarlo en términos que la misma cosa con el hambre, todos sabemos que había hambre, que siempre ha habido hambre, que no es necesario que venga la pandemia para decir hay lugares donde se está pasando hambre, pero no había estado la palabra puesta en lo público. Y eso me pareció interesante, aun cuando yo dudo un poquito de estas cosas por redes sociales. No sé a cuánta gente le llega, si es realmente, queda ahí ¿Cuánto la impacta? sensación. ¿Cuánto impacta? Claro.
Sí, Y, sí. y cuando nos autoerotizamos con nuestros propios contactos que finalmente piensan igual que nosotros, entonces creemos que la cosa es como Mm, superior, pero mm. finalmente nos quedamos en nicho. A mí me pasa que, a propósito de un artículo, Isa, que nos compartiste en la semana, que mientras no se valide el conflicto mapuche como, y al pueblo mapuche como un actor político, mientras no se valide dentro de la Constitución, mientras la respuesta siempre va a ser represiva. Y nos vamos a dar vuelta en eso como nos hemos dado vuelta en eso hace siglos. Además, creo que lo que dice Carla, a mí me hace sentido porque algunos piensan que el problema mapuche en Chile se va a o de los pueblos indígenas, pero particularmente el conflicto mapuche se resuelve con declararnos Estado plurinacional. Y la verdad yo creo que las experiencias en Latinoamérica no necesariamente eso resuelve, ¿cierto?, el tema, y lo que a mí, lo que debemos hacer, más que hablar nosotros, los huincas mestizos o los huinca huinca, es que hablen los propios pueblos, porque incluso los escaños reservados que se plantean para la nueva constitución eventualmente, no se sabe cómo se van a distribuir, si es por la lista, ¿cierto?, de la CONADI, en que participa un mínimo de comunidades, y no el pueblo, ¿me entiende? Mapuche propiamente tal. Entonces yo creo que ahí Chile está en un déficit, porque en vez de implementar los acuerdos que la propia Naciones Unidas, que plantea sobre pueblos, sobre la autodeterminación de los pueblos originarios, o indígenas, ¿cierto? No deberíamos fijar ese estándar, ¿me entiendes? Pero eso requiere de un diálogo con ellos y no en función de un mamotreto o de intelectuales o de políticos o de partidos que de alguna manera representan una forma y una práctica que no dice relación con esas reflexiones que están haciendo las comunidades. Y por eso es tan importante lo que tú incluso planteabas, Carla, cuando hacía esa impugnación a las izquierdas. O sea, ¿cómo leemos una izquierda que hoy día fragüe efectivamente todas esas experiencias, esos haceres, esos saberes que se están construyendo no desde un dogma, ¿cierto?, que nos levantamos con la bandera roja y nos pegamos ahí como un pecho en la Biblia, sino como transitar libremente, pero conectado a esa. Esa es la izquierda que necesitamos. No esta izquierda liberal, socialdemócrata, sino esta izquierda nuestra, pues, desde los orígenes mismos de nuestra esencia como pueblos, pues somos distintos, somos diversos, somos una mixtura, una ricura en términos de eso. Esa izquierda la que uno necesita con motor, con fuerza, no acorralada en la esquina para que sea ordenadita, sino una izquierda que transforme y deforme. Yo creo que una de las cosas que son, o sea, que son complejas e interesantes, que son complejas y son complejas incluso en un mal sentido porque tienden como a inhibir la posibilidad de reflexión, porque son de esas complejidades de verdad que tienen tantas variables y que unas a veces tocan con otras que a veces nos cuesta poder hacer el análisis. Lo que quiero decir es, cuando uno habla del conflicto chileno-mapuche, incluso si por ejemplo aquí ya dijéramos, hagamos aquí un simposio, invitemos gente y veamos cómo se soluciona, ¿ya? Es tremendamente complejo porque, entre otras cosas, esto que se instale como un tema país, ¿ah? El tema de lo mapuche, es un tema relativamente nuevo. O sea, son 30 años. Lo que quiero Año decir es 92. el 92. Sí, el 92, con la irrupción, recordemos, pasado tiempo, del Consejo de Todas las Tierras, con el liderazgo en aquel minuto muy importante de Bucán Wilcamán, que transforma, pasó por supuesto en todo el continente a propósito de los 500 años del descubrimiento de América, ¿cierto? El año 92, que genera efectivamente algo que un par de años antes era una cosa de grupos, por supuesto que siempre han existido, pero muy pequeñitos, que no tenía mayor asidero en la sociedad. Por eso a finales de los 80, mapuchito era un insulto absolutamente instalado, pero en muchos ámbitos, no tenéis que ser de extrema derecha para que eso fuera insultante, y que una gran cantidad de mapuche efectivamente tratara como de esconder de alguna manera esta condición subalterna, digamos.
Entonces, es un conflicto cuando uno lo mira en conflictos nacionales, de repente hay ciertos temas que tienen un siglo, 2 siglos. Aquí hay desde el punto de vista de la construcción de discursos, de relatos y de caminos a transitar, es relativamente reciente. Y ahí además se distinguen distintos caminos. Yo creo que hay otro momento súper importante que es a finales de los 90, con la irrupción de la coordinadora Arauco-Mayeco, porque de alguna manera lleva la discusión a otro nivel. Si esto que estoy diciendo probablemente los propios actores dirán, oye, no fue así, porque son mucho más complejos, pero lo que quiero decir es un poco lo que queda encima, que finalmente es lo que ayuda a la construcción del discurso político. Pero si lo de Aucán Wilcamán y el Consejo de Todas las Tierras lo instaló muy fuertemente desde el punto de vista como identitario y de la autovaloración de lo mapuche, Lacan pone el acento, radicaliza también el tema de la autonomía, pone el concepto muy fuerte de nación mapuche, pero lo liga a lo económico, porque ahí empieza a dar la lucha frontal contra las forestales. Y ahí es donde la cuestión ya se trampa, porque las forestales están en el centro de uno de los pilares productivos de este país. ¿Cachai? Es como el cobre. Po. Claro, entonces, de hecho es más, lo conté en el otro emprendimiento que tengo, pero lo quiero desarrollar un poquito porque es muy pertinente a se los quiero compartir, que tengo un amigo antiguo, no nos vemos hace 3 millones de años, pero fuimos compañeros de universidad con el cura Carlos Bresciani, que de vez en cuando lo entrevista porque él está hace muchos años, me parece que Detenido hoy día, ¿Lo detenido tuvieron en hoy día? Tirúa En y Tirúa, sí. violentamente golpeado a las 7:30 de la mañana en la municipalidad de Tirúa, que fueron desalojados los comuneros. Ya. Ya. Ahí estaba con ellos, porque él ha estado sacerdote jesuita, se fue hace 15 años allá y tiene una claridad y una radicalidad, o sea, pero ni un pelo en la lengua, ni medio, ni por ahí atrás, nada. Bien potente. Y yo lo sigo en Twitter, tiene poquitos seguidores, lo pueden seguir, Carlos Bresciani, sacerdote SJ, parece, no sé, esas cosas de los sacerdotes jesuitas. Y él va tuiteando de repente alguna cosita, y la otra vez compartió hace algunas, no me acuerdo, hace un par de meses, está en el metro de Santiago y en otros lados, pero sobre todo en el metro, están estos carteles grandes del Ojo del Cóndor, que son estas gigantografías de paisajes maravillosos de Chile, fotos aéreas, por eso se llama el Ojo del Cóndor. Y son muy bonitos, destacando como las bellezas de cada región. Pues bien, una de esas, yo no me había fijado hasta que lo vi en Twitter, Ojo del Cóndor, no sé qué, región de la Araucanía, y sale un cerro plantado de pino insigne, digamos, de forestales. Porque efectivamente como foto aérea es bonito, porque es ordenadito. De hecho, siempre pasa con los niños. Los niños en general les encantan los bosques de mentira, los de eucalipto o pino insigne, porque los plantan ordenaditos, entonces se ven las filitas, son divertidos de ver. Ojo el Cóndor, es una iniciativa nacional. Entonces ahí, cuando gente como Carlos Bresciani tiene esa sensibilidad para ir notando como en cada cosa se va construyendo un discurso ideológico, compañero, sí, ideológico, no es casual, no se ve bonito, hay una mirada de efectivamente entender que eso es bello, no sé qué, obvio. Entonces después, los mapuches que se toman reiteradamente municipalidad y cosas así, claro, llegó un minuto en que gran parte de la población dice, ya, pero córtenlas, así no se resuelven las cosas. Es bien heavy el tema, por eso digo, hay un tema de aristas, pero la variable económica de la mano de la variable identitaria y de la exigencia de nacionalidad, ya veremos qué implica eso, el sistema político, es clave. Y pese a las bajas expectativas de Cristian, yo creo que más allá de quiénes sean los representantes, las cuotas y no, me parece que nuevamente en los discursos impugnadores, yo espero que seamos los sectores alternativos capaces de, quienes sean el día de mañana constituyentes, de exigir que ese tema esté en el centro, porque yo creo que, termino con esto, una de las gracias una de las importancias de temas como como el conflicto chileno-mapuche, por la complejidad de su arista, si uno es capaz de irlo destrabando y de poder avanzar, seguramente no solamente avanza en eso, sino que le agrega una inteligencia y una capacidad para destrabar otros conflictos que también son súper arenosos, porque no son obvios, como por ejemplo los temas de la infancia y el cename. ¿Cachai? Entonces, en fin, programas complejos. Tienen una ardua tarea y léanse un informe de una
de CIPER Chile de hoy día que sale en relación al tema cómo se están articulando un informe de inteligencia carabinero en relación a grupos paramilitares donde esta señora que hace como vocera de los agricultoras Villagrán, Sí. Navillán, Del APRA, ¿o no? ¿Del APRA? sí, el APRA. Sí. Y donde se vincula, ¿cierto?, a los presidentes de las asociaciones gremiales, de los latifundistas, y ocultan mucha información, claramente. Entonces, el tema del conflicto mapuche, más bien, es la resistencia que tienen las forestales de poder, ¿cierto?, entregar lo que ellos usurparon, y lo que yo llamaría a los trabajadores y trabajadoras es que exijan pues, negociación ramal por sector y que las forestales le entreguen dignidad y derecho, porque están trabajando como mano de obra esclava. Entonces, ojo con eso. Entonces ahí hay que observarlo. Y lo otro, Darío, no es que yo tenga poca esperanza, ¿no? Yo tengo una gran convicción que en la medida que desbordemos los procesos, que empujemos la movilización, que tengamos delegados convencionales entroncados con las luchas sociales y los movimientos, sin duda puede ser distinto. Pero si nos quedamos que esos delegados convencionales van a estar conversando como los parlamentarios, así entre ellos, y no sin la fuerza social, va a salir cualquier cosa. Por eso es importante, ojo, de votar, ¿cierto?, por delegados que se elijan todos y todas, y no en función, ¿cierto?, de esta mixta, que de alguna manera es la intervención del Parlamento actual en el debate constituyente. Entonces yo creo que son elementos que hay que debatir. Y vamos a tener candidato o candidata acá del Rogerío para la constituyente, ¿no? Por supuesto, compañeras y compañeros. ¿Se está candidateando, Guaita, al tiro? ¿Por qué no? Hemos resistido tantas batallas. Estamos disponibles. Sí. Que lo diga el Rogerío, que lo diga nuestro pueblo rojo, el Rogerío de todo Chile. ¿Es necesaria nuestra voz en ese proceso? ¿O ¿Quieren que siga? Sí. ¿O quieren que pare? No. ¿Quieren que siga? Vamos a hacer la cumbia cueva. Oye, para que tiemblen esas élites, ¿eh? Para que tiemblen. No, yo saludo esa candidatura. No, yo en no. parte porque, no, sí, pero déjame dar un argumento. Bueno. Porque, mira, dentro de toda esta historia que se ha hablado de las cuotas para la Asamblea Constituyente, yo me preguntaba, ¿dónde está la cuota para los gremios? ¿Dónde está la cuota para los trabajadores? O sea, está bien, yo estoy a favor de la cuota de mujeres, estoy a favor de la cuota de pueblo indígena, pero me parece que si tenemos una asamblea constituyente sin presencia de los gremios, estamos en la C. No, pero si estamos en la C. No, pues si estamos en la C. No. Oye, Darío, me recordé cuando veníamos con los cómputos saliendo de Tocopilla el 2013. Y estaba tan, ¿te acuerdas, no? Sí. Veníamos en la carretera camino a Calama, y el Darío escuchando los cómputos, y yo mirando las estrellas, y miro el desierto, y digo, Darío, perdimos, le dije. El Darío, no, esperemos un poquito más. Pero yo le decía, porque claro, o sea, lo que no pueden decir de nosotros en todas nuestras campañas es que hemos dejado los pies en la calle tratando de convencer a la gente, pero lo que sí hemos dejado, y eso es así, en Arauco, en Tocopí, en el norte, una huella y un activo social que antes no había, y eso es así. Por tanto, cuando Mochati me decía, ¿por qué usted va a elecciones y se pierde? Quizás no logra el objetivo, pero sí logramos un objetivo de articular, de organizar, de movilizar, y otros después disfrutarán esas posibilidades de electividad, ¿o no? Tenemos candidato. No se hable más. Desde la próxima semana, este podcast se llama Hacia la Constituyente con Cuevas. Oye, se van a asustar aquí los todos acá en Aconcagua, pero no importa. Así con eso no. Está bien. No. Oye. No, dale. Sí, no, iba a comentar, volviendo un poco a la cuestión del lenguaje que mencionaba más adelante, más atrás. Claro, por ejemplo, decir conflicto chileno-mapuche es una homogeneización. Y habiendo dicho eso, paso la palabra a la compañera Carla. No, iba súper bien, Isa. Yo te escucho, te sigo. No, es una homogeneización, evidentemente, por ejemplo, sin ir más lejos, la Plaza de la Dignidad se enarboló la bandera mapuche, o sea, que quiero decir,
Primero yo me pregunto quién se identifica como chileno, no sé. O sea, si la chilenidad es realmente una identidad aglutinante, no lo sé. Y por otro lado, entonces, vamos a suponer que exista esa identidad. No todas las personas que se identifican ahí están en un conflicto con los mapuches, al contrario, yo diría que hay muchas personas que no están en ningún conflicto con los mapuches. Y la otra pregunta es, y ahora me paso un poquito, decía, hay que escuchar, por supuesto, hay que escuchar a los mapuches, pero también habría que preguntarse a qué mapuches, porque el pueblo mapuche tampoco es homogéneo, al contrario. Y entonces yo rescaté algunas cuestiones que salieron también en redes sociales, donde los propios mapuches o sea, personas que se identifican como mapuche, se critican la toma de las municipalidades, etcétera, etcétera, y esos son discursos que están muy cruzados, sí, con cuestiones económicas, pero también con cuestiones de autenticidad cultural. Entonces, si me permiten, si hay todavía aquí un momento, No, dale, dale, no hay ningún problema. quisiera leer que además tiene un símbolo muy interesante, que es el escudo de Chile, un corazón y la simbología del cultrún. Entonces, bueno, eso ya hace una primera lectura. Y luego, lo que pone en el texto es, exacto, Léelo. es la gente de Crocautín se cansó, y esto recién es el comienzo. Un grupo de terroristas mapuche ensucia mi pueblo, que en su mayoría es gente de bien. Nosotros, los verdaderos mapuche, estamos trabajando en nuestras tierras, criando animales y aves, sacando pasto de nuestras huertas y tratando de llevar una vida ordenada, con espiritualidad y respeto a Chaunehuechén y el Pillán. No tenemos tiempo para andar haciendo desórdenes. Entonces, creo que hay investigaciones sobre esto, sobre la espiritualización, podríamos decir, del pueblo mapuche también, y una espiritualización que a veces tiende a politizarse bueno, a politizarse de alguna manera, y otras veces a ponerse en esta otra línea, que es una línea que levanta un estereotipo que los chilenos también celebran, que es el estereotipo del mapuche ecologista pegado a la tierra, que está criando aves, no sé, en una conexión espiritual con los ríos que corren y no sé qué diablo. O sea, quiero decir, en la medida que nos mantengamos en estos estereotipos fijos del terrorista por un lado y el mapuche espiritual, bueno, ecológico por el otro, no vamos a escuchar, no sé qué vamos a escuchar. No sé qué hay que escuchar, o sea, sí, yo creo, yo escucho más a unos que otros, pero creo que en esta idea de escuchar, y luego finalmente con esto termino, en el escuchar, me ha llamado mucho la atención y me ha gustado, fíjate, pero es preocupante, no es preocupante, es problemático, en la medida que no somos bilingües, que muchas declaraciones están en mapudungún exclusivamente. Yo eso me parece bien, lo acojo como un derecho de los pueblos de hablar en su lengua materna, pero evidentemente yo que no puedo entender el mapudungún me complica un poco. Autoerótica separatista. ¿Me caso con una frase polémica? Autoerótica separatista. Porque cuando estén las condiciones, como puede ser en el caso de los catalanes, que efectivamente en algún minuto empiezan sin traducir, a hablar y a escribir en catalán, es porque efectivamente saben que llegan a, si no el 100%, el 90%. Pero cuando efectivamente, ¿cuántos mapuche leen mapudungún? Entonces, si es para hacer un gesto, una acción de arte, ¿cachai? ¿No? O para hacer un punto, de acuerdo, vaya una vez, pero si lo haces permanentemente, lo que estás haciendo es autoerótica, y además autoerótica, porque sabes que ni siquiera, no es que no llegas a los chilenos, no llegas a los mapuches, y me imagino que el discurso político está para tratar de llegar a las audiencias. Entonces, pero es interesante el punto, creo que... No sé, o sea, yo creo que escuchar es una buena palabra, y es la actitud, y la pregunta es cómo vamos a escuchar. Yo creo que hay que empezar por ir a hacerse unas clasecitas de mapudungún por ahí, como vamos a ser tan flojos, a ver si logramos... ¿Leer? No, leer no, pero hablar. Oye, yo hace unos años atrás estuve en Tirúa, en la municipalidad, en una escuela, en un encuentro del ALBA, y donde fueron algunos de los, bueno, estaba Millabur, en ese tiempo no sé si era alcalde,
pero está Wen Chunao, algunos de los actores que constituyeron la CAM. Y yo quedé impresionado la profunda reflexión que ellos tienen. Entonces, una cuestión que tú Yaitul, desconoces. estáis pensando, ¿no? ¿El lector No, Yaitul? bueno, Yaitul, pero Ya, el Wen Chunao, ya, otros de los ya, ya. líderes que dieron origen a la CAM, y su reflexión, claro, uno puede hacer una reflexión marxista, pero más bien en cómo ellos han entroncado esa reflexión a la vida, a la cotidianidad, a la cosmovisión del pueblo mapuche, pero reflexionada políticamente. Yo quedé altamente impresionado de la capacidad, el nivel intelectual que los chilenos, la verdad, nunca estamos mirando, estamos observando ese transitar que hay ahí y que, como tú bien decías, Darío, que quizás, claro, ya 30 años esto puesta en escena, ¿cierto?, de conflicto, pero la cuestión es mucho más, está, ¿cierto?, teniendo un arraigo profundo y que sin duda hay que estar, las izquierdas debemos estar observando aquello, reflexionando y escuchando más que nada. Siempre yo Sí, digo es que escuchar mucho. hay que mirar, hay que leer, hay que Sí, informarse. No sé si es Mapungún, pero hay que informarse y hay que leer. Más allá solamente de solidarizar por el hashtag. Oye, claro. contémosle, para ir ya un poco cerrando la conversa de hoy, que volvimos después de 2 semanas. Oh, qué bueno, pensé que los había perdido para siempre. Nos diste Pero, vacaciones, ¿ah? nos Les diste di, vacaciones. sí, les di vacaciones. No, Fuimos a no, no, retirar el 10%. justamente. Oye, les planteé, contémosle a la gente, que sería bueno de vez en cuando a la gente que nos acompaña, que nos escucha, invitarlo a hacer alguna provocación, básicamente porque hemos recibido muy buenos comentarios de, por ejemplo, cuando el Cristian nos mandó a ver el documental de la Chabela Vargas y lo vimos todos durante la semana y conversamos. Entonces, que de alguna manera eso permite traspasar la conversación. Entonces, yo no sé, Cristian, Isa, Carla, si alguien quiere jugarse con alguna cosa para que veamos, para que lo conversemos la próxima semana o la subsiguiente. ¿Tienen algo? Tenemos. Yo vi Tenía harta hace, artillería. Sí, pero solamente como una, cerrar, no sé si para cerrar el tema, para darle más insumo al tema, quería recomendar un textito. No me he dado la tarea de buscar si está en línea, yo supongo que hay comentarios del texto en línea, que es un librito que se llama ¿Quién le canta al Estado-Nación?, que es de Judith Butler, que es conocida por sus posturas en debates de género, feministas, pero que tiene otras líneas, ¿no?, de investigación y trabajo, y está súper interesante para entender cómo un colectivo, en este caso de inmigrantes, en quien canta el Estado-Nación, pide la incorporación a un Estado que impugna, pero solicitando reconocimiento y finalmente sometiéndose a la doctrina del mismo Estado al que está impugnando. Es un debate muy interesante que también nos podría ayudar a tomar elementos para entender qué sucede aquí con el conflicto mapuche. Oye, ya que mencionaste a Judith, hola Judith, en el centro, Eres provocadora. en la página CGCAL, del CGCAL, Centro, puta, la tengo que escribir porque es un nombre, Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, está colgada una charla cortita que hizo Judith la semana pasada, creo, y ahí trabaja la cuestión del racismo, creo que le llama, no sé si sistémico. Entonces yo los convoco, es corta, está súper buena para meterse en la cuestión del racismo, porque si esto se impone, o sea, si la lógica del racismo se impone como una lógica en que vamos a entender la cuestión que nos está pasando, hay que cachar más o menos por dónde van los tiros. Pero pasando de ahí, habiendo hecho esa propaganda, propongo entonces para la próxima semana un documental que también está en Netflix, que se llama en inglés Disclosure, pero Eso. Disclosure. No, pero mira, dejamos colgado cuando lo subamos Ya. a YouTube, lo dejamos colgado ahí al tiro, el link, que apretar, todos tendrán su cuenta de Netflix, ¿o no? Si no, O la se Isa la pide les al presta. Se la vecino, pide se el la pide al vecino. vecino. Nos colgamos y nosotros,
nosotros combatimos este capitalismo como sea. Exacto, nos No, O sea, si no, colgábamos. ¿para qué? No sean Oye, feos. entonces tenemos un presidente delincuente que se robó el banco, weón, y ¿cómo nosotros no vamos a poder una cuenta Pero compartirla viste con que los soy... vecinos, vecinas? Mira, ese razonamiento es interesante. Ah, entonces como todos lo hacen, lo hacemos nosotros, este weón lo hacen grande, lo hacemos chico. No, Ella dejen porque los ojos. feo. Vamos a saquear, vamos a saquear. Ya, disclosure. Entonces, Disclosure, que no sé cuál es la traducción al castellano. En En Google, otros países. Google Translator me tira divulgar. Mira, no sé qué Sí, es significa. bien bueno ese documental. Sí, y yo no lo he visto. lo produce una actriz que se llama Laverne Cox, una actriz trans, que hace un personaje en la serie Orange is the New Black, otra serie que yo les recomiendo mucho y que podríamos ver y discutir porque tiene muchas aristas. Y Ah, ¿es la chica trans que aparece ahí? ¿La sí, negra? sí, Ah, ya. afroamericana y la boca te queda donde mismo. No, pues ya nos ven en Chile Entonces, nomás, pues nos ven en Chile. Es para provocarnos. ¿Es que entonces, somos racistas o no? sí, pues, somos Sí, pues, racistas, somos era racistas. anglosajón, tu rostro jean. Entonces, no, estoy bromeando con la afroamericana. Yo sé que Sí. yo, Y yo yo estoy bromeando con los negros, démoslo nomás. Sí, pues, sí. bueno, y el documental va sobre representación, cómo son representadas las personas trans en el cine, en otras series. Y es muy interesante, me parece que ahí nos da para una buena conversa. Me Ya. parece. Lo tomo. Partimos con ese, sí. O sea, yo tiré la pelota y al tiro al tiro. Vamos. Ya, y Partimos entonces ahora. el resto, después la próxima semana nos queda a la Carla, a mí y a Cristian la posibilidad de poner un tema. Ya. Entonces, si ustedes quieren, vean el documental y lo conversamos, po, la próxima semana. Eso. Siempre y cuando la Isa no se vaya a la segunda vivienda en helicóptero. No, este mes me quedo aquí haciendo cuarentena voluntaria, porque determiné que después de haber hecho una exposición un poco más fuerte, voy a guardarme 15 días. Qué Para bonito estar eso. Soy, sanita para estar soy una sanita para el santa, 18. weón. Va a Soy estar una sanito al 18. santa. Oye, Sí. qué vamos a hacer con no nos vamos a poder ni gastar el aguinaldo el 18? Ah, Pero No, no, yo voy a ¿verdad que a mí no comprarme me un dan aguinaldo? plasma. Un Yo me voy a ir a plasma. comprar un plasma grande ahí a la Oye, multitienda. momento, ¿alguno de ustedes ha hecho trámite para sacar su 10%? Sí, Tú lo hiciste, la sí. Carla lo Yo, hizo, y la Isa no. yo Y lo vas a tampoco. hacer? Oye, Sí, pues. andan diciendo que en una FP le están inventando hijos a los hombres, ¿ah? Y que un huevón contestó, ¿cómo voy a tener hijos si soy más cola que canción de Cher? No, pero no son incompatibles. Cristian nos mostró ya el otro día a Ah, uno de sus hijos Sí, pues. y te van a retener la pensión porque vos no has pagado ni uno, eso lo tengo claro. cagaste. No, pero yo he pagado con aseo, con virguillado, regando la Eso es verdad. casa, pintando Ya, de todo. voy a Así contar que solamente, solo esto imposible. último, lo vamos a cortar en un minuto, tranquilo, ¿no? Solo contar una cosa. Cristian Cueva, que efectivamente somos amigos, ya lo saben, hace millones de años, su trabajo como dirigente del subcontrato, el cobre, partió en aseo y tú trabajabas en la cocina, ¿cierto? En el En la lavado, alimentación. en alimentación, en el lavado. Así Sí. partiste. Y después, qué sé yo, ascendió y terminó como jefe del lavado. No, ni siquiera, weón. No se me ocurrió otra, pero no, nunca ascendió, compañero, nunca ascendió. Ya, No se y sentía. entonces la gracia de Cristian es que llegaba a la casa en Calama, nos iba a ver, pues viajaba de repente, nos iba a ver, entonces se quedaba, qué sé yo, unos días, tenía su reunión, se quedaba en la casa. Y entonces era fantástico, po, man, porque almorzábamos, qué sé yo, ya, preparamos una cosita, y después, así, pero, el chip. Y entonces se ponía en la cocina, a lavar y dejar El todo como aseo. el aseo perfecto. Entonces nosotros siempre queríamos que nos fuera Cristian a visitar para que nos limpiara la cocina. Sí, porque te explotaba una pobre colombiana ahí. Yo a la colombiana le ayudaba, a mi compañera colombiana, porque en el fondo ella no era muy aseadita como yo. ¿Viste que somos racistas, weón? No soy racista. Lo que pasa es que yo tengo un TOC que tiene que ver que el que No, necesita. A chao. mí Esta me weón, gusta. Oye, si mira, imagínate con todos los problemas que tenemos en esta sociedad actual, con toda la precarización, con la negación incluso del derecho a trabajar muchas veces, yo la única forma de relajarme es hacer algo, cosa que me permite pensar igual. O sea, esto
algunos compañeros me dicen, oye, Cristian, deja las cosas ahí, ¿no? Ay, bueno, en el fondo, así me crié, así he vivido y así voy a morir. Así. Vamos a dejar el número aquí abajo para que si necesiten para fiestas, bautizos, usted llama a Cristian al día siguiente y les conversa política, de la cosa sindical, pero además, digamos, ahí dejando todo listo. Claro, hace la penetración ideológica y le hace el aseo. Sí, pues, Excelente. compañera. Ya. Por eso no- sé lo que es el trabajo doméstico y sé cómo nuestras madres, nuestras Puta. hijas, nuestras hermanas, ¿cierto? No se les reconoce ese trabajo. Sí, No lo hablo solamente desde la mente, ¿sí? Desde de lo que significa ese trabajo. trabajo doméstico, ese temazo también. Ya, ahí nos vamos a meter. Chicos, adiós, hasta la próxima semana. Muchas Ya pues, gracias. muy bien, nos vemos. Chao, chao. Chao. Gracias.